son 3 los asuntos que queremos tratar el día de hoy con ustedes y yo abordaré los temas 2 y 3. Adelante, diputado. Sí, gracias, muy buenos días. Muy brevemente, en este primer tema queremos ser público que vamos a llevar a la mesa directiva la exigencia por tercera ocasión discutir hoy los vínculos de Morena con la delincuencia organizada en todas sus expresiones. Están ya presentadas en el orden del día las comisiones especiales para investigar el combate al huachicol fiscal y los nexos de Hernán Bermúdez con la barredora, el cártel creado desde el gobierno de Tabasco. Vamos a ir a exigir que se discutan, es insostenible que incluso se tenga una ficha roja de Interpol girada en contra de este prófugo de la justicia y que el mentecato de Fernández Noroña pretenda hacer del Senado una ampliación de la mañanera. Si en la mañanera la presidenta escoge evadir los temas con cortinas de humo, nosotros no vamos a permitir que Fernández Noroña vuelva por tercera ocasión a evadir este tema en la responsabilidad histórica y le vamos a plantar cara en la mesa directiva y vamos a dar la cara y darle voz a todos los mexicanos que exigen que Morena responda por sus fechorías delictivas. Este es el primer tema que queríamos comentar con ustedes. Lo hacemos ahorita antes de que se discuta el tema en mesa directiva. Si alguien tuviera algún comentario, estamos a sus órdenes. Primer término, Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Precisamente con el respecto al tema de seguridad, pues quisiera yo que hicieran una especie de balance de cómo perciben realmente este asunto ya a nivel país, de lo que está pasando, porque vemos pues que Sinaloa ya lleva meses y meses y esto no se arregla. Hay violencia prácticamente en todas las entidades federativas y pues los gobiernos estatales, como el de Veracruz, dicen que las personas se mueren de infartos, no de que les pase alguna otra cosa, que se vieron además frente a cámaras a una persona que está pues ahí, digamos, hincada y que la acribillan prácticamente. Entonces estamos llegando ya a un punto incluso en que hay una situación, digamos, de terrorismo, porque pues es lo que está haciendo ya la delincuencia. Quisiera yo que me hicieran ese balance, por favor. A ver, hay dos cosas a ese respecto. Primero, la encuesta nacional de seguridad urbana que publicó el INEGI hace unos días refleja que en los mexicanos creció la percepción de inseguridad. Estamos en la gran ironía, los mexicanos, sintiéndonos más inseguros con el superpolicía Harfuch que lo que nos sentíamos en el sexenio de los abrazos al narco con López Obrador. Eso demuestra que mucho de lo que se difunde por parte de Harfuch y de Sheinbaum solo es propaganda política. Estos decomisos donde no hay detenidos, donde no hay gente vinculada a proceso, donde no hay nadie en la cárcel, donde no se han congelado ninguna cuenta, salvo la de Hernán Bermúdez, pero por huachicol fiscal no hay un solo centavo congelado, te dice que son decomisos propagandísticos, pero que a los verdaderos delincuentes no les han logrado pillar, y el que el propio INEGI haya dicho que los mexicanos se sienten más inseguros con Harfuch que lo que se sentían con López Obrador, pues me parece que es una cuestión insoslayable de que no va bien. Y otro tema muy breve, el gobierno pretende resolver todo con conferencias de prensa. Yo aquí también quiero lamentar la actitud de la gobernadora Nale, ¿no? Esta actitud poco solidaria, poco empática con la maestra Irma y con el reclamo de las víctimas de justicia. El gobierno, si para algo pagan impuestos mexicanos, básicamente es para dos cosas: para seguridad pública y salud, ya en un tercer nivel para educación, infraestructura y otros servicios. Pero lo mínimo que le puedes exigir a un gobierno cuando pagas impuestos es que tu vida, tu patrimonio y tu seguridad esté garantizada y que tu salud sea atendida y cuidada por el Estado. Están reprobados en materia de salud y están reprobados en materia de seguridad, y para lo que sirven o para lo que se han concentrado es para el show propagandístico más que para los resultados.
Víctor Mayeli. Buenos días a los tres. Una pregunta para el coordinador Anaya, de índole personal. Se ha criticado mucho, coordinador, que la semana pasada usted se ausentó en medio de este debate entre las relaciones del crimen organizado con senadores o legisladores de Morena, y usted, pues, de alguna forma no criticó este asunto. Se cuestionó mucho su falta de postura o de posicionamiento en redes sociales. Con muchísimo gusto. A ver, yo no juego a la simulación, lo respondo con toda transparencia. Efectivamente tomé una semana de descanso con mi familia. Les digo dónde estaba, yo no andaba ni en Tokio ni en Europa, estaba en Estados Unidos, y esa es la razón, así de sencillo. Por eso yo no estuve en la reunión de la Comisión Permanente la semana pasada. Ahora, la posición del PAN quedó clarísima y quisimos inclusive dejarla por escrito desde el día 18. Es la posición formal del Comité Nacional y de los grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República, y voy a hacer referencia a las dos ideas centrales sobre nuestra posición. Primero, para nosotros es evidente que la manera en la que se ha desbordado el crecimiento del crimen organizado en nuestro país, simple y sencillamente no sería posible sin la complicidad de las autoridades. Segundo, según información periodística, y eso es lo que nosotros exigimos que se investigue a fondo, eran conocidos los vínculos de Hernán Bermúdez con el crimen organizado desde antes de su nombramiento, conocidos tanto por el gobernador como por el entonces presidente de la República. Por eso exigimos que haya una investigación y que se deslinden responsabilidades. Y tercero, este no es un caso aislado, esto ya es un patrón, porque estos vínculos de Morena con el crimen organizado los vemos en Sinaloa, los vemos en Tamaulipas, los vemos en Baja California. Por eso nuestra exigencia en Michoacán, por eso nuestra exigencia de que se haga una investigación imparcial, una investigación exhaustiva, una investigación a fondo, tope donde tope. Mayolo López, del Grupo Reforma. Gracias, Ricardo. La bancada del PAN ve con buenos ojos que un senador como Adán Augusto presida la Junta de Coordinación Política en las circunstancias por las que atraviesa. Lo que nosotros estamos exigiendo es una cosa muy puntual. Lo dejamos claro por escrito desde el 18 de julio y hoy lo reiteramos. Lo que nosotros exigimos es una investigación a fondo, una investigación exhaustiva, porque hoy la información, como el gobierno no actúa, es periodística. La información que hoy tenemos es gracias a los medios de comunicación. Esa información periodística da cuenta de que tanto el gobernador como el presidente de la República sabían desde antes del nombramiento de Hernán Bermúdez que estaba vinculado con el crimen organizado. Eso es lo que se tiene que investigar. Necesitamos pasar de información periodística a conclusiones formales y legales. Una vez que existan esas conclusiones, pues claro, que se actúe en consecuencia, insistimos, tope donde tope, porque efectivamente está el caso del exgobernador, pero lo quiero subrayar, también está el caso del expresidente de la República. Entonces, nuestra postura es muy clara, que se investigue a fondo y que una vez que existan las conclusiones, se proceda con toda firmeza, tope donde tope. Tenemos que pasar de algo que conocemos por información periodística a una verdad jurídica con posibilidad de ejecución real. ¿Qué esperamos para la sesión de hoy, Ricardo? Bueno, si me permiten, Mayolo, además de la sesión de hoy, eran dos temas adicionales que queríamos poner sobre la mesa y ahorita le entra Federico a la sesión. Solo aumento dos temas. Es que parte del patrón que nosotros estamos acusando incluye el pacto de impunidad,
Por eso nuestra exigencia de que haya investigaciones a fondo y que se deslinden responsabilidades. Introduzco 2 temas, contestamos la pregunta de Mayolo y regresamos a la que ustedes quieran. Nosotros queremos también el día de hoy dejar muy claro que no aceptamos esta postura de brazos caídos del gobierno federal, donde a unos días de que venza el plazo para que entren en vigor los aranceles que destruirían la economía mexicana, nos salgan con el cuento de que el gobierno ya hizo lo que podía. Bajo ninguna circunstancia vamos a aceptar esa actitud de brazos caídos. Nosotros le exigimos al gobierno de la República que hagan todo lo necesario para evitar que el día 1 de agosto entren en vigor esos aranceles, porque sería devastador para la economía mexicana. Y lo que está en juego no es la economía en abstracto, es la comida, es el transporte, es la educación, es el empleo de la gente. Serían esos aranceles la puntilla. Ya viene en franca picada la economía mexicana. No le aceptamos al gobierno federal este cuento de que ya hicieron lo que podían. Les exigimos resultados hacia el 1 de agosto. Y segundo, queremos volver a sonar las alarmas sobre la reforma electoral que anunció la presidenta de la República. Para nosotros esa reforma electoral es una absoluta perversidad por partida doble. Primero, porque es un distractor. No quieren que se hable de los vínculos de Morena con el crimen organizado, no quieren que se hable de la inseguridad, no quieren que se hable de la debacle económica y quieren distraer al país con una reforma electoral que nadie les está pidiendo. Y segundo, es una perversidad porque responde a la agenda de control total del gobierno. Ya hoy el gobierno de Morena controla el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, desmantelaron todos los órganos autónomos, recolonizaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, implementaron la ley espía. ¿Qué les falta? Les falta una cosa nada más: el control del Instituto Nacional Electoral. Quieren distraer a la gente con el cuento de los plurinominales, cuando en el fondo lo que quieren es el control total de las elecciones, el control del árbitro electoral, el control del Instituto Nacional Electoral. Nosotros sonamos las alarmas y anticipamos que vamos a dar la batalla con todo para evitar esto que está intentando Morena, que es consolidar su control total, tomando ahora el control del INE. Federico, y regreso. Muy brevemente, esperamos que den la cara. Si tienen tanta confianza en su inocencia, pues que den la cara, que no rehuyan el debate. Cualquier mexicano que se sintiera lastimado por alguna información periodística y que sintiera que daña su reputación, buscaría limpiar su nombre. No se ve bien que quieran beneficio de duda, pero no acepten el debate. La mejor forma de que se defiendan de las imputaciones que hay en su contra es que le planten cara al debate, que no les escondan en las faldas de la censura y que no recurran a un tirano legislativo que actúe como sicario para tratar de callar las voces que critican la barredora. ¿Qué esperamos? Que den la cara y que se defiendan y que tengan argumentos para contrastar contra los nuestros. ¿Es viable que todavía sea coordinador Adán Augusto López Hernández y presidente de la Jucopo con estos señalamientos que hay de vínculos con el crimen organizado? Esa es una decisión que le corresponde a ellos, a su movimiento y a su partido. Lo que a nosotros nos corresponde es exigir una investigación a fondo, justamente para que, si hoy hay acusaciones, se deslinden responsabilidades y pueda haber consecuencias legales. Eso es lo que tiene que pasar en un país de leyes. Esa es nuestra posición y esa es nuestra exigencia. Adrián Ojeda, de Sesión Noticias. Buenos días, legisladores. Yo insistiendo un poco en la pregunta de mi compañero, ¿por qué dice que no es que corresponde nada más a los de Morena si es representación de todo el Senado, la Junta de Coordinación en la cual participa usted también en esa junta, y usted no puede intervenir en esa decisión cuando la oposición no está de acuerdo con ellos? Yo creo que sí podrían decir, ¿saben qué? No aceptamos la palabra de usted hasta que no haya un acuerdo. Algo, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, ¿qué es?
va a pasar con la denuncia? La presidenta había mencionado que no había denuncia en contra de Adán Augusto, que por eso no se podía proceder. El PAN la semana pasada levantó una denuncia penal en contra de Adán Augusto, ya un argumento, sin embargo sigue en la misma postura. ¿Qué sucede ahí jurídicamente? Ya hay una denuncia penal. Y volviendo al tema de que está en la Junta y tiene una denuncia penal el coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado. ¿Qué va a suceder ahí? Y mi tercer pregunta, ¿qué pasa cuando un partido convoca a sus militantes a una revocación de mandato? ¿Procede ahorita o ya no procede por los tiempos? Esa es mi tercer pregunta, gracias. Contesto la primera y le dejo a Federico la segunda. Pero miren, para la república, para la democracia, yo no tengo ninguna duda. Lo ideal sería que fuera rotativa tanto la presidencia de la Junta como de la presidencia, que la oposición pudiera presidir tanto la mesa directiva como la Junta de Coordinación Política, y particularmente quienes representamos la primera fuerza desde la oposición, que es el Partido Acción Nacional. Eso sería lo ideal en la normalidad democrática. Pero también lo digo con claridad, nosotros no somos ingenuos. Estos trogloditas eso jamás lo van a permitir. Pero por supuesto que eso sería lo ideal. Lo ideal sería que dejaran tanto la presidencia de la mesa como de la Junta en manos de la primera fuerza de oposición, que es el Partido Acción Nacional. A ver, la denuncia a la que has hecho referencia es la que interpuso la diputada Noemí Luna. Desafortunadamente o irónicamente, hay que ampliarla porque la información sigue surgiendo. Los contratos que le otorgó el gobierno de Tabasco a las empresas de Hernán Bermúdez, y no solo el gobierno de Tabasco, ahora ya hay información de que recomendados de Hernán y la Barredora ocuparon posiciones de seguridad pública municipal en otros estados gobernados por Morena, que también tienen contratos con la empresa. Entonces habría que ampliar la denuncia y esperar resultados. Afortunadamente hay figuras con las que podemos presionar al fiscal, como el amparo, si no se pone las pilas. Te pongo un ejemplo. El caso, ya se cumplió un año de que se llevaron al Mayo. Yo interpuse con varios diputados federales una denuncia en contra de Rubén Rocha y Sara Bruna, porque fue el propio Gertz el que dijo que Sara Bruna, desde la Fiscalía de Sinaloa, había manipulado la escena del crimen de Melesio Cuen y había querido engañar a la opinión pública. Ni con las periciales del propio Gertz han metido a la cárcel ni a Rocha ni a la exfiscal de Justicia de Sinaloa. Pero así como en esa seguimos dando la batalla y seguimos peleando en tribunales para que obligue a un juez de distrito al fiscal a investigar lo que ahora ya no quiere investigar, habrá que ampliar la denuncia que presentó Noemí con las nuevas empresas, ya en un ámbito no solo de delincuencia organizada, de delitos contra la salud y huachicol fiscal, sino de tráfico de influencias y delitos de la otra Fiscalía Anticorrupción, porque queda claro que la Barredora no solo era un cártel de narcotráfico y delitos en contra de los mexicanos, sino también de tráfico de influencias y de un emporio empresarial. Resulta, vaya, fíjate, la Barredora era la que capacitaba a los policías de los municipios de Morena, vaya desfachatez, pero eso nos vamos enterando cada semana de las nuevas fechorías de Hernán y la Barredora, por eso hay que ir ampliando las denuncias. La revocación de mandato no se puede llevar hasta que no se cumple un plazo. Acuérdate que en la discusión quedó que es después de cuando menos la mitad del periodo para el que resultaron electos. Entonces hay que, aunque muchos ya en esta sí quisiéramos ir a votar con unas ansias desbordadas, pues la ley dice que hay que esperar a que se cumpla cuando menos la mitad del periodo para el cual resultaron electos. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Insistirles en este tema, se van a quedar tranquilos, ya sé que aquí van a decir que es voto ponderado en el Senado de la República y todo ese tipo de cuestiones, pero pues está Cámara de Diputados como ejemplo, se logró un acuerdo, presidencia rotativa, hoy en esta ocasión toca Acción Nacional, está Noemí Luna y Kenia compitiendo por la presidencia. ¿De verdad se van a quedar tranquilos con este tema, coordinador? No, la verdad es que la pregunta de ustedes nos dan una gran idea, y es volver a presentar una reforma para que aquí en el Senado de la República, igual que en la Cámara de Diputados, sea rotativa la presidencia
y en este caso nosotros lo que propondremos es que sea rotativa la presidencia tanto de la mesa directiva como la de la Cámara de Diputados. Es saludable que estos órganos se oxigenen y que no sean las mismas personas y el mismo partido, la misma fuerza política, la que los controle en este caso por 6 años. Entonces vamos a presentar una iniciativa en ese sentido. Ya sabemos que estos señores, su fuerte es el abuso del poder y el control total, pero que quede constancia de que nosotros estamos cumpliendo con hacer la propuesta, que sin duda sería lo más sano para la vida democrática del país. Ya para Pues sí, es lo único que les falta, concentrar todo en una sola persona. Pero la concentración de poder aquí en el Senado pues es una realidad y por supuesto que nosotros vamos a presentar esa iniciativa. De ahí a que camine, decía uno de los fundadores del PAN, que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Nosotros no somos ilusos, sabemos que son trogloditas, que lo suyo es el control, el poder total, pero vamos a presentar esa iniciativa. Y ya para finalizar, hoy a la 1 de la tarde en Palacio Nacional, no en el Congreso de la Unión, no en la permanente, se reúne la doctora Sheinbaum Pardo con los coordinadores tanto de lo que es la Cámara de Representantes de Estados Unidos como con los del Senado. No los buscaron, no sabían que estaban aquí en México, ¿tenían conocimiento de esta información, coordinador? Esa es una prueba clara de que no vivimos en un régimen plenamente democrático. Jamás se ha reunido con un solo legislador de oposición, pero con legisladores de otros países, ahí sí están prestos para reunirse. ¿Por qué? Porque quieren aparentar fuera de México que vivimos en una democracia, que hay apertura, pero esa es la mejor muestra de que es una farsa. Lo que estamos viviendo es un régimen populista de corte autoritario, que lo controla todo en México, ejecutivo, legislativo, Poder Judicial, Suprema Corte completamente sometida, Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina, acabaron con todos los órganos autónomos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una extensión de Palacio Nacional, ley espía, gobierno espía, y por eso insistimos, cuidado, porque lo único que les falta es el Instituto Nacional Electoral, y esa es su meta en el periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de septiembre. Con el cuento de que México está pidiendo una reforma electoral, van por el Instituto Nacional Electoral. Quieren el control del árbitro, quieren el control de las elecciones. Perfecto, muchas gracias. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Preguntarles precisamente de este tema, la reforma electoral. Pues ya tienen los 3 poderes unidos, ahora van por esta reforma. ¿Seguirán, una vez que pretenden desaparecer a los plurinominales? ¿Qué va a pasar? ¿La oposición se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Tienen algún proyecto que pueda ser viable? Y bueno, pues igual están los pluris, pero ¿cómo se van a fortalecer ustedes? Pues prácticamente 3 partidos que hay de oposición y bueno, nomás uno no brilla y los otros pues, ahí andan más o menos. ¿Qué van a hacer para detener esta desaparición? ¿Y cuál sería el efecto en el avance de la democracia? Ya ahorita dicen sobre los órganos electorales del bienestar, estamos viendo que no necesitan reforma para desaparecerlos, ya están prácticamente a los pies del gobierno federal. Y también sobre el tema de los aranceles, pues ayer era lamentable lo que decía Marcelo, ¿no? Que ya hicieron todo lo posible, entonces ¿a qué va ahora Washington si ya no tiene nada que decir? Sí, esos 2 asuntos los planteamos al principio, Margarita, y con mucho gusto los retomo. Primero, nosotros estamos convencidos de que ese asunto de los plurinominales es una cortina de humo. La reforma electoral que pretende la presidenta es una perversidad por partida doble. Primero, porque es un distractor. Como no quieren que se discutan los vínculos de Morena con el crimen organizado, como no quieren que se discuta el problema de violencia y de inseguridad, los problemas económicos, quieren distraer con una discusión electoral que nadie del pueblo de México les está pidiendo. Y segundo, porque en el fondo lo único que quieren es el control total de las elecciones, porque lo único que hoy les falta es el Instituto Nacional Electoral. Ya controlan el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los órganos autónomos, pues van por el control del Instituto Nacional Electoral. Entonces, contestando tu pregunta, por supuesto que vamos a dar la batalla
Y nuestra propuesta de entrada es muy clara. Discutamos los problemas que de veras le importan a la gente, que son seguridad y economía, y que no nos vengan a distraer con una reforma electoral que nadie les está pidiendo. ¿Cuál era el segundo tema? Y lo de Marcelo, no aceptamos esta actitud de brazos caídos de nosotros ya hicimos lo que se podía, no. Le exigimos al gobierno que hagan todo lo que esté en sus manos para evitar la imposición de aranceles el 1 de agosto. Porque si se imponen esos aranceles, va a ser la debacle para la economía mexicana que ya de por sí viene en picada. Entonces, rechazamos categóricamente esta actitud de brazos caídos, de ya hicimos lo que se podía y les exigimos que den resultados. Querían estar en el gobierno se trata de dar resultados y el resultado que exigimos es que eviten los aranceles el 1 de agosto. Y lo último que les quedaría para a lo mejor poder ganar algo sería pues que entreguen a los capos que les están pidiendo, ¿no? No hay otras cartas mejores. A ver, yo nada más, si me permites, complemento lo que ha dicho ya el coordinador sobre Ebrard, porque tampoco aceptamos que hayan hecho todo lo que podían. Es increíble la mediocridad del canciller, que todavía no consigue la reunión que quedó pendiente con Donald Trump cuando se pospuso en la reunión del G7. En el sexenio anterior, y que vaya que yo no soy afecto a hablar bien de López Obrador, cuando menos el presidente Trump en su primer mandato recibía al canciller de México. Ahora el presidente Trump no recibe ni a la presidenta de México ni al canciller, y el canciller ausente, si revisan ustedes el día lunes de esta semana tan trascendente para la República y para la economía, estaba más preocupado en tomarse una foto con los que están organizando el Mundial de Fútbol que por ver el tema de los aranceles. Esa es la mediocridad del canciller que no le ayuda a la presidenta a tener un diálogo respetuoso y del más alto nivel con Donald Trump. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Buen día. Legisladores, a ver, en este sentido de Adán Augusto, La Barredora, Hernán Bermúdez, etcétera, ¿cómo hacerle entender a la ciudadanía la gravedad de que se haya configurado un cártel desde el gobierno, en este caso el estatal, ¿no? Porque parece ser que uno platica con la gente en la calle y bueno, pues lo ven casi que natural, ¿no? Es decir, no logran comprender la gravedad de este asunto. Entonces, en ese sentido, ¿cómo explicarle a la ciudadanía se configuró un cártel delincuencial desde el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco? Gracias. Yo se los explicaría de la siguiente forma. El que la ciudadanía vea que hay tanta narcopolítica por doquier no debe de arrebatarle la esperanza de exigir que las cosas se hagan bien. ¿Por qué es mucho más grave La Barredora que cualquier otro? Porque en un sistema democrático moderno siempre tienes instituciones que se vigilan unas a otras. Y si tienes un político que se corrompió, siempre tienes uno que no está del lado de la delincuencia organizada, al cual puedas acudir para deshacerte de la manzana podrida. Pero aquí la diferencia no es una manzana podrida, no es un funcionario corrupto como este que hoy sale con sus relojes de millones de pesos que trabaja en aduanas. Es todo el árbol está podrido. Todo el árbol, si te tragas la manzana, te mueres y te envenenas. Entonces, no es lo mismo pactar con el narco que ser el narco en el gobierno. No es lo mismo recibir dinero en campaña como López Obrador del cártel de Sinaloa, según está acreditado en la Corte de Brooklyn, que ser el que se gana las maletas. Y aquí pasaron de ser socios del narco y abrazos del narco a quererle quitar la industria al narco. Es mucho más peligroso. ¿Están nerviosos el gobierno de Morena? Pues están tan nerviosos que ni filtrando las imágenes del Morena Tour logran desviar la atención de su cártel. Cerraríamos la ronda de preguntas y respuestas con Ángel Gallegos, de Azteca Noticias. Precisamente ahora que hablan del Morena Tour y se ven bastante nerviosos algunos diputados y senadores, se evidencian algunas fracturas al interior de la coalición Morena-PT Verde, pero sondeándolos, ellos los han responsabilizado a ustedes de ser quienes filtran a la oposición y dicen que con el PRI y el PAN se viajaba más. Entonces, ¿qué les responderían? Pues, ¿le contestas a Arturo? A ver, lo primero que hay que decirles es que la verdad es que Andrés Manuel es un muy mal papá, porque no logró inculcarle a sus hijos
la austeridad de los 200 pesos y un par de zapatos. Ya de respecto de este asunto, mira, nosotros, el senador acaba de decir que estaba fuera del país, yo también salí de viaje hace unos días, andaba justo en el país en el que anduvo Mario Delgado, pero ¿cuál es la enorme diferencia? Yo no me fui como Mario Delgado a Portugal con el dinero del arrendamiento de los trenes de la línea 12, que va de 17,000 millones de pesos y que se conoce como la Afore de la línea 12. Nosotros viajamos de nuestros recursos y a nosotros nadie nos puede reclamar la hipocresía del falso discurso. Ellos dijeron que la justa medianía no se acreditaba contra los viajes. Nosotros, como lo hizo ayer el gobernador Curi, a propósito nuestra recomendación del gobernador Curi, que puso a la presidenta de Morena en su lugar, porque fue a levantarle un falso y la puso en su lugar y la que demostró que lo que le señaló es absolutamente falso respecto de una prioridad que él consiguió antes de ser político. Entonces nosotros tenemos la manera de acreditar nuestros viajes y nuestro patrimonio y nuestra presencia en el extranjero. Ellos dijeron que eso no se podía hacer y ahora lo que te demuestran es que ni siquiera cuando se los pide la presidenta lo dejan de hacer. Tú ve al diputado Monreal, llegó y en vez de dar una explicación de su viaje, el diputado Monreal se dedicó a defender los plurinominales a propósito de la pregunta anterior. Entonces los problemas los tiene ella internos, nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, nosotros sí podemos viajar a Estados Unidos y nosotros sí podemos viajar tranquilamente. Y agrego algo al respecto. Miren, el gran problema de Morena es la hipocresía. Ese es el gran problema, porque ahorita me lo preguntaron y le respondí con toda claridad. ¿Por qué yo no estuve aquí el miércoles pasado en la comisión permanente? Porque tomé una semana de vacaciones con mi familia y estuve en Estados Unidos. Lo digo con apertura y el gran problema, y esa es nuestra crítica, es que ellos son unos hipócritas, porque por un lado dicen, pregonan la supuesta austeridad republicana, pero por el otro lado se dan unos viajes a todo lujo sin poder ni siquiera acreditar el origen de los recursos con los que viajan. Pues muchas gracias.